Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia de CIBEN. Esta es la parte de Resi CIBEN, que es para, más que nada para los residentes, para la formación, qué cosas nos pueden servir en la práctica, que sean útiles para cuando uno está de guardia o uno está haciendo consultorio, qué cosas desde el punto de vista de la genética nos van a ser útiles y nos pueden servir, porque muchas veces se nos plantean situaciones que no sabemos ni cómo manejarlas, ni cómo hablar con los padres, ni si eso está bien o si es una urgencia o no. Entonces, bueno, a través de EPA-CIBEN, que es la página de Educación para Avanzar, estamos con RESI-CIBEN, con el doctor Ignacio Sosa, está también el doctor Marcelo Cardetti, y en esta oportunidad le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Madeira, que ella es pediatra, que se formó en genética en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, es asesora genética en Héritas, del laboratorio CIVIC, es asesora genética en varios consultorios, y ella también recibió un diploma de honor en el Consejo Municipal de Rosario en el año 2018, así que es todo un orgullo tenerla acá, un orgullo para nosotros que somos de Rosario, y también es una excelente persona, así que para mí me da mucho placer poder escucharla, así que muchas gracias, Fer, por haber aceptado estar. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Un placer para mí también poder participar de esta charla y compartir algunas cuestiones o algunos casos clínicos. Me dicen si me escuchan bien y cuando digan yo empiezo a compartir el PowerPoint. Se escucha bien, Fer. Bueno, vamos a empezar con la evaluación del recién nacido con patología genética. Muchas de las patologías que vamos a ver y del examen físico son pacientes que tenemos la oportunidad de evaluar en neonatología y por lo menos empezar los estudios. Algunos llegamos al diagnóstico en esa instancia y otros tenemos que continuar. Así que vamos a empezar con algunos conceptos generales y después vamos a detenernos más principalmente en el examen físico y por último vamos a hablar de dos casos clínicos que hicimos el diagnóstico en neonatología, ¿sí? Ahí estamos. Ahí se ve, Fer, ahí se ve Bien, bien. perfecto. Para hablar de algunos conceptos en general, nosotros sabemos que cuando hablamos de genética, hablamos de la ciencia que estudia la influencia tanto de la herencia como de los factores genéticos en la salud y en la enfermedad, y sabemos que la aplicación de la genética ya no solamente tiene intervención a nivel del diagnóstico, sino también en el tratamiento y la prevención. Y como vamos a hablar de distintas patologías, tenemos que conocer qué es un defecto congénito, que lo definimos como una anomalía del desarrollo que está presente al nacimiento, que puede ser que nosotros lo detectemos en primera instancia o no, y esa anomalía puede ser a nivel morfológico, puede ser a nivel estructural, funcional o molecular. Puede ser evaluado ya en el examen físico, es decir, a simple vista, o vamos a tener que ir a buscarlo, porque es una anomalía interna. Puede haber antecedentes en la familia, es decir, es una causa familiar o ser esporádico, y puede tener una relevancia clínica, que va a ser variable, y por último, esta anomalía puede ser única o puede ser múltiple. Entonces, cuando hablamos de defectos o trastornos genéticos, sabemos que los más frecuentes, los que nosotros habitualmente vemos en neonatología, son las cardiopatías congénitas, que tienen una frecuencia de 8 en cada 1000 recién nacidos vivos, los defectos del tubo neural, que se presentan en 1 de cada 1000 recién nacidos vivos, y dentro de las anomalías cromosómicas, la más frecuente, el síndrome de Down, que se presenta en 1 de 660 recién nacidos vivos. Entonces, si hablamos de prevalencia de estos defectos genéticos, nosotros sabemos que en un 3 a un 5% de los recién nacidos van a presentar un defecto congénito que es grave, y que en la mayoría de los casos esos defectos van a tener una etiología genética, dando una mortalidad infantil elevada, de un 10 a un 25%. Pero también sabemos que estas patologías o enfermedades con influencia genética se presentan en un 5% en individuos que son menores de 25 años, y que también la vamos a tener a lo largo de la vida, es decir, en el 60% de los individuos a lo largo de la vida. Entonces, ahí nombramos las enfermedades más frecuentes, y después tenemos aquellas que decimos enfermedades poco frecuentes o minoritarias, que se definen como aquellas que tienen una frecuencia de
menos de 1 en 2000, pero también vamos a saber que hay algunas que son mucho menos frecuentes y solamente podemos hablar de casos reportados. Estas enfermedades, decimos, bueno, únicas o separadas, son poco frecuentes, pero cuando hablamos colectivamente, sabemos que pueden afectar a 1 de cada 17 individuos a lo largo de la vida, en algún momento de la vida. Y de lo que conocemos, es decir, que sabemos que al momento existen 7.000 enfermedades poco frecuentes, que la mayoría de ellas, o más del 50%, se diagnostican en etapa infantil, y de esas 7.000 conocemos ya que el 80% tienen un origen genético conocido. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar un paciente con una probable etiología genética? Fundamental para nosotros, es decir, la evaluación en el servicio de neonatología de los padres, los antecedentes familiares, los antecedentes de embarazos previos o antecedentes de malformaciones. Y, por supuesto, es importante dentro de esos datos obtener lo que nosotros denominamos el árbol genealógico, la genealogía, que ahí es importante. Los datos propios en relación a la patología que estamos viendo, pero también otras, averiguar sobre otras patologías que tiene la familia, y definir principalmente ese árbol genealógico lo planteamos y lo hacemos con 3 generaciones, es decir, el caso índice que estamos estudiando, la generación de los padres y la generación de los abuelos, de al menos, por lo menos esas 3 generaciones, que nos va a permitir definir un poco cómo es el patrón de herencia, si hay algún antecedente, si esto puede ser algo de novo, es decir, con una herencia autosómica dominante, o puede ser algo autosómico recesivo, donde los padres podrían ser portadores con un riesgo para un futuro embarazo. Por supuesto, para estudiar al paciente vamos a establecer el examen físico, que después nos vamos a ir deteniendo y explicando cada una de las patologías, y esto no lo podemos hacer solos, es decir, vamos a necesitar las evaluaciones, los estudios complementarios y las interconsultas con los distintos especialistas, que nos van a permitir ir avanzando en un planteo diagnóstico, porque depende de la patología, depende de la complejidad de esa patología, vamos a tener que definir cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales, cuáles son los estudios o cuál va a ser el algoritmo que vamos a empezar a estudiar. Es decir, pensemos que hay algunas que podemos diagnosticar ya clínicamente y con el estudio de cariotipo tenemos el diagnóstico, pero otras vamos a tener que seguir avanzando. Entonces, dependiendo de esa complejidad, uno va a plantear que siempre va a explicar a la familia qué estudio vamos a hacer y qué vamos a investigar y qué vamos a descartar con ese estudio, es decir, las ventajas y las desventajas. Depende del tipo de estudio. Cuando es un estudio ya que no es un cariotipo, nosotros vamos a necesitar el consentimiento informado de los papás para que autoricen a realizar el estudio molecular, y por supuesto después el asesoramiento con ese resultado de las implicancias o del diagnóstico y el riesgo de recurrencia que va a tener esa familia. Entonces, nosotros vamos siempre desde la evaluación, desde el fenotipo, es decir, cómo es la expresión o la apariencia externa del paciente, a investigar cómo es el genotipo, la constitución o la carga genética de ese individuo. Siempre pensando que ese genotipo, es decir, va a estar influenciado por cuestiones medioambientales, ¿sí? Entonces, para después empezar un poco con las patologías específicas, nosotros tenemos que definir cuáles son las malformaciones mayores y cuáles son las malformaciones menores. De esta manera, definimos las malformaciones mayores como aquellas que tienen un riesgo vital, que pueden requerir cirugía o pueden dejar secuelas severas. Y estas malformaciones mayores ya son evidentes en primera instancia en el examen físico. El médico neonatólogo ya ve al examen físico o las va a ir a buscar por métodos complementarios si fueran internas, ¿sí? Entonces, dentro de algunas de estas malformaciones tenemos que tener en cuenta a nivel cutáneo alopecias o hipertricosis o un neo gigante,
cráneo, craneosinostosis o fístulas o quistes branquiales. A nivel facial, por supuesto, todo lo que sería oftalmológico, cataratas, anoftalmías, microoftalmías, todas las malformaciones mayores que incluyen el pabellón auricular, es decir, la ausencia, la agenesia del conducto auditivo externo, la microtia o la agenesia, fisura del labio y o paladar, las cardiopatías congénitas, malformaciones digestivas como atresia de esófago, onfalocele, malrotación, o estenosis o atresia intestinal, o la imperforación, o la estenosis anal. Dentro de malformaciones urogenitales, malformaciones a nivel piélica, uretral, la agenesia o la ectopía de riñón, un riñón en herradura, una extrofia vesical, genitales ambiguos, epispadias, hipospadias, criptorquidia, útero bicorne. Dentro de las malformaciones esqueléticas tenemos la espina bífida oculta, hemivértebras, braquidactilia, sindactilia, polidactilia, adactilia. Y dentro de las malformaciones mayores nerviosas, todos los defectos del tubo neural, donde tenemos espina bífida, anencefalia, meningocele, encefalocele, luego la hidrocefalia y la microcefalia. Entonces, este es un listado más o menos para que tengamos en cuenta cuáles son las malformaciones mayores. Entonces, ¿y a qué definimos malformaciones menores? Las malformaciones menores van a ser los signos de alarma para nosotros, es decir, que son rasgos morfológicos que son infrecuentes, que no tienen un problema médico ni cosmético importante o relevante, pero la presencia de 3 o más de esas malformaciones menores me tiene que hacer pensar la posibilidad de que el paciente tenga malformaciones mayores y tengo que ir a la búsqueda. Entonces, estas malformaciones menores podemos incluir los hemangiomas capilar, exceptuando los hemangiomas de frente o de nuca, las manchas café con leche, la presencia de cómo es el cráneo, un occipucio plano, es decir, una braquicefalia o el occipital prominente, la implantación anómala del pelo o la alopecia. A nivel facial, la presencia de picantus, que es el repliegue cutáneo en el ángulo interno del ojo, hipertelorismo leve, las henduras palpebrales que sean cortas o inclinadas, las cejas anómalas, la presencia de un iris estrellado, la úvula bífida, una micrognatia leve, la presencia de dientes congénitos, y muchas de las malformaciones, principalmente a nivel de orejas, como pabellones auriculares grandes, que estén en posición baja y rotados, que sean asimétricos, que no tengan el lóbulo sea pequeño, que no tengan el hélix, la presencia de apéndices o fositas preauriculares. Todos estos datos, es decir, dijimos, tenemos 3 o más, vamos a ir a avanzar a buscar otras malformaciones mayores. Dentro de tórax podemos nombrar el hipertelorismo mamario, la diastasis de rectos, hernia umbilical, anomalías genitales, la hipoplasia de labios mayores, hipospadia mínimo. Y a nivel osteoarticular, malformaciones a nivel de esternón, que sea prominente o que sea deprimido, tener un tórax en escudo, un cúbito valgo, anomalías a nivel de genu, hoyuelos, la presencia de esas fositas o hoyuelos profundos en las superficies articulares, una fosita sacra, las manos, la presencia de clinodactilia del quinto dedo, o la polidactilia rudimentaria, o cómo son las uñas, si las uñas son estrechas, si son hiperconvexas o hipoplásticas, la presencia de un pliegue de flexión único en un dedo, el pie con talones procedentes, o el espacio, el gap entre primero y segundo ortejo, o una simetría o acabalgamiento de ortejos. Esos serían las malformaciones menores más frecuentes que estamos acostumbrados a ver. Dentro de variantes, que decimos variantes normales, que en general son sin implicancia para la salud y se presentan en más del 4% de los casos, tenemos que hablar de un pliegue palmar único, una sindactilia cutánea entre el segundo y tercer ortejo, o la mancha azulada a nivel sacro. Entonces, si describimos todo esto, nos tenemos que tener en cuenta principalmente el examen físico, es decir, las características del examen físico de neonatología y del médico genetista. Lo habitual es la exploración, que tiene que ser ordenada, es decir, puedo empezar desde cráneo, puedo empezar desde pies, pero el paciente tiene que ser evaluado en su totalidad. Y
uno de los datos importantes para nosotros desde la parte de evaluación de genética es la definición. Vieron que vemos muchos rasgos dismórficos y los describimos. No importa por ahí que uno no recuerde específicamente un término, pero lo importante es que en la historia clínica, la evaluación del examen físico esté detallado. Si el paciente tenía un hipercalorismo, es decir, que esté anotado que hay un aumento de distancia entre los ángulos internos de los ojos. Si el paciente tiene una micrognatia, una retrognatia, por lo menos describir las características del examen físico, ¿sí? Y es importante la descripción de esa manera porque uno, si encuentra en una historia clínica fenotipo peculiar, no estamos refiriendo a qué es lo que se vio en ese momento del examen. Y por supuesto la impresión clínica, es decir, lo que a uno le impresiona, ese dato cualitativo, tiene que ser comprobado con las medidas, es decir, esto está dentro del rango normal o no para la edad y el sexo. Ese examen físico va a ser fundamental que vamos a, tanto en neonatología como en el consultorio, la evaluación genética es desvestir y observar al paciente, en primera instancia ver la actitud y la postura, ver las proporciones corporales, ver si hay asimetrías y la antropometría. Y no tanto en neo, es decir, pero bueno, a veces sí, es decir, en el consultorio nosotros utilizamos mucho de tomar fotos y evaluar al paciente en un momento determinado del examen. Para detenernos un poco también con un bebé fallecido, es decir, un recién nacido fallecido, esto también nos vamos a tener que detener y establecer cómo es el examen y qué se encontró, porque va a ser muy importante que nosotros describamos si este paciente tenía alguna simetría, si tenía alguna proporción corporal disminuida, si había algún rasgo dismórfico, pero descrito específicamente qué se encontró. Esto es muy esquemático, pero me parece que cuando uno explica el examen físico, por qué miramos tantas cosas, pero es decir, a veces es importante escribir específicamente qué se encontró, y también en la historia clínica muchas veces vamos a escribir qué no se encontró. Es decir, muchas veces podemos definir no dismorfias específicas, no hiperlaxitud. Eso que llamó la atención en ese momento lo tenemos que dejar asentado porque va a servir para una próxima evaluación, si es el mismo médico o otro médico. Acá en este esquemático está representado las características de cómo son las orejas, la presencia de si hay mamelones preauriculares, si hay pits, cómo está la posición de las orejas, si están rotadas posteriormente, si están en posición baja, cómo es la boca, el ángulo de la boca, así que algunas características en general. Y lo mismo a nivel de la parte corporal, es decir, el fenotipo es importante, pero en la parte corporal vemos qué características tiene el tórax, ¿sí? Si hay un pectus excavatus, si el abdomen presenta una diastasis, una hernia umbilical, y nos detenemos siempre un montón porque ahí vemos características, si los dedos son normales, si son cortos, si hay una aracnodactilia, uñas, cómo es el pie también, es decir, manos y pies van a dar mucha información acerca de si hay sindactilia, si hay aumento del espacio segundo dedo, si el talón es procidente, si el pie es enmecedora. Todos estos datos nos van a ir ayudando a definir el probable diagnóstico. Avanzamos entonces en las patologías que nosotros identificamos y diagnosticamos en neonatología. Es decir, un paciente con una sospecha de síndrome de Down, la posición o la actitud con la hipotonía, la forma del cráneo, es decir, una facies plana con una braquidactilia, la posición de los ojos con un ángulo ascendente, la nariz más corta, con tendencia a la protrusión lingual, con el repliegue cutáneo que podemos ver a nivel del cuello, la presencia del iris estrellado en
niños más grandes, las características de las manos, específicamente lo que decíamos, el pliegue palmar único, el quinto dígito con el ocasional, la falange media de un pliegue, quinto dígito principalmente, el espacio, el gap entre el primero y el segundo. Si bien estas imágenes son imágenes que uno dice, bueno, claramente es de Down y que el diagnóstico es clínico, es decir, en neonatología no siempre es así. Es decir, cuando estamos evaluando un paciente que es muy prematuro, que esté más complejizado con toda la aparatología, cuando están con respirador, con bajo peso, no es fácil hacer todo esto, estas evaluaciones de cómo son las manos, cómo son los pies. Entonces tenemos que empezar a evaluar y descartar cosas. Entonces, ¿qué sabemos del síndrome de Down? Sabemos que es uno de los mejores conocidos síndromes malformativos, que se describen más de 100 signos y no todos los chicos van a tener lo mismo. Está ocasionado en el 95% de los casos porque no hay una disyunción en la meiosis materna, y dijimos que la prevalencia es de 1 en 660 recién nacidos, pero más del 50% termina en un aborto espontáneo. Entonces, esta anomalía cromosómica está en relación a mayor edad materna, y si bien nosotros decimos hubo sospecha o no hubo sospecha prenatal, muchas veces no hay sospecha prenatal. Los datos que nos ayudan es la presencia de polidramios, el aumento de la translucencia nucal, la ausencia de huesos nasales, la pielectasia como un signo característico, huesos largos cortos, una cardiopatía congénita, predominantemente el canal AB, la hiperecogenicidad intestinal o malformaciones intestinales como la atresia duodenal. Pero bueno, puede ser que este paciente no tenga un diagnóstico previo y al nacimiento el diagnóstico va a ser establecido por predominantemente la clínica, es decir, que uno va a completar los demás estudios para buscar lo que decimos, las malformaciones mayores, evaluar corazón, ecografía transfontanelar, abdominal, y el cariotipo nos va a definir principalmente el mecanismo, es decir, nos define el mecanismo más frecuente, que dijimos que es la trisomía 21, que se da en el 95% de los casos, y esto es importante saberlo porque el riesgo de recurrencia para futuras gestas en esa pareja va a ser levemente mayor, se considera mayor que una pareja de la misma edad. Un mecanismo menos frecuente es la translocación, que se da en un 3 a 4% de los casos, y en este caso es importante identificar este mecanismo porque ahí vamos a tener que solicitar el estudio a los padres, solicitar el cariotipo para ver si ellos no son portadores de alguna variante que ocasione la predisposición. Y por último, el mecanismo de mosaicismo, que se da en el 1% de los casos, que siempre cuando vemos un paciente con pocas manifestaciones clínicas, siempre sospechamos que puede ser ese mecanismo, entonces pedimos el cariotipo, intentando investigar, contar muchas más metafases para ver si hay una proporción de células que sean normales y una proporción de células que tengan esa trisomía 21. Es el mecanismo, decimos, menos frecuente, 1% de los casos, está descrito como que las manifestaciones son menores, pero no es lo habitual que lo veamos en los pacientes. Entonces, este cariotipo nos va a permitir establecer el riesgo de recurrencia. En el caso de mosaicismo, no va a haber riesgo. Otra de las patologías que nosotros hacemos el diagnóstico habitualmente en neonatología es el paciente con síndrome de Edwards o trisomía 18. ¿Y qué datos tenemos prenatal? Siempre lo vamos a considerar desde un retraso de crecimiento intrauterino, la presencia de disminución de movimientos fetales, polidramios. Y posteriormente al nacimiento, un peso de nacimiento promedio de 2,240 kilos, un retraso del crecimiento con un severo retraso del desarrollo, y la característica del examen físico, donde vemos al paciente principalmente en esa postura, con el cráneo hacia atrás, la dolicocefalia, es decir, el aumento de la distancia anteroposterior del cráneo, con el estrechamiento entre las frentes, y ese estrechamiento bifrontal,
Las hendiduras palpebrales habitualmente son cortitas, la nariz es pequeña, antevertida, la boca es pequeña, puede haber una microretrognatia, las orejas habitualmente dismórficas, bajas, y después lo más característico a nivel osteoarticular, la postura y posición de las manos. Esa superposición que vemos del segundo y tercer dígito sobre el cuarto dedo, ¿sí? Las uñitas hipoplásicas, los pliegues palmares anómalos, ¿sí? El calcáneo predominante, que lo denominamos las pies enmecedoras, la pelvis pequeña con la limitación y con muchas contracturas articulares. Este síndrome, después tenemos el otro síndrome que es la trisomía 13 o síndrome de Patot, que también tiene ahí superposición de manifestaciones, pero bueno, también presentan un déficit de crecimiento, mucho retraso del desarrollo, con hipotonía o hipertonía, la microcefalia o la frente muy inclinada, la presencia de aplasia cutis, hipohipertelorismo, las malformaciones oculares, en este caso más frecuente la fisura del labio y el paladar, malformaciones a nivel de las orejas, y también la flexión de los dígitos, la presencia de polidactilia, cantodactilia, la postura específica del pie, también con un calcáneo prominente, con contracturas, y en este caso, malformaciones a nivel de abdomen, principalmente el onfalocele. Entonces, en estos dos casos que hablamos de síndromes de malformaciones múltiples, sabemos que son poco frecuentes, pero que nosotros, estas patologías, hacemos el diagnóstico en neonatología. Es decir, el síndrome de Edwards se da en uno de cada 5.000 recién nacidos vivos, y el síndrome de Patot se presenta en uno de cada 10.000. Y son cromosomopatías también que están en relación con la edad materna avanzada. Acá vamos a tener en cuenta la sospecha prenatal, es decir, por esa edad materna, por un screening ecográfico alterado, un screening bioquímico alterado y estudios de imágenes. Y al nacimiento principalmente es la sospecha del examen físico, pero vamos a ir a investigar y buscar todas las malformaciones mayores, es decir, lo más frecuente es la asociación con cardiopatías congénitas, es decir, la más frecuente es una CIB, una dextrocardia, las malformaciones del sistema nervioso central, hipoplasia o agenesia del cuerpo calloso, la holopresencefalia presente en la trisomía 13, malformaciones urogenitales en un 50-70% de los casos, malformaciones gastrointestinales, como fístula traqueosofágica, malformación intestinal, imperforación anal, onfalocele que nombramos, y el diagnóstico, si bien uno dice, tengo la sospecha clínica, el diagnóstico aquí es citogenético, sí o sí, el diagnóstico me lo va a establecer, porque vemos que hay algunas veces se superponen muchas de esas manifestaciones. Entonces, el diagnóstico citogenético lo puedo tener en la etapa prenatal o al nacimiento. Entonces, y también me va a definir el mecanismo, como en los casos de síndrome de Down, mecanismo para que después podamos establecer el riesgo de recurrencia. Si es una trisomía libre, si es una traslocación o si es un mosaicismo. Seguimos con otra patología que ustedes van a ver y que diagnostican en la etapa de recién nacido, principalmente, es decir, el síndrome de Turner, ¿sí? Que tenemos lo característico es el nacimiento, es decir, un peso de 2.900 gramos, con principalmente un linfedema, que lo vamos a buscar, o por lo menos cuando vemos al paciente ya más grande, le preguntamos específicamente si lo tuvo, linfedema de dorso de manos y pies, con las uñas que son bien estrechas, que son bien hiperconvexas, la presencia de nebus pigmentados o hemangiomas, y en las manifestaciones faciales específicamente es el repliegue epicántico, la presencia de ptosis, un paladar alto, las orejas que son displásicas y grandes, el cuello que es corto, que es ancho o tiene un pterigium, y la implantación de las orejas bajas. El tórax, vemos en la imagen superior, el tórax bien ancho, en escudo, con hipertelorismo mamario,
con las mamilias hipoplásicas invertidas, con un pectus excavatum, y por supuesto la presencia de malformaciones congénitas, donde las cardiopatías, o riñones en herradura, o aplasia renal, o anomalías de uréteres. Pero ¿qué sabemos del síndrome de Turner? El síndrome de Turner lo definimos como es una anomalía cromosómica del par de cromosomas sexuales donde hay una pérdida o parcial o de todo un cromosoma X. Entonces sabemos que se presenta en uno de cada 2.500 recién nacidas vivas, pero que el 95% de esos embarazos se pierden en un aborto espontáneo. Es decir, que si estudiamos casos de abortos espontáneos, el 20% van a ser niñas con síndrome de Turner. En este caso no tiene relación con la edad materna, son esporádicos, no hay un aumento de riesgo de recurrencia para futuras gestas, y lo más característico es la asociación de la baja talla y la digenesia gonadal, pero no hay malformaciones obligatorias. Entonces, tenemos que plantear que en la etapa prenatal nosotros lo vamos a sospechar por un aumento de translucencia nucal, un embrión pequeño con gestación anormal, la presencia del higroma quístico o hidrops, o una cardiopatía congénita. Y postnatal sabemos que se van a perder muchos, es decir, no vamos a llegar al diagnóstico de muchos de estos casos, porque dependiendo de las manifestaciones, 1/3 de los casos podemos hacer el diagnóstico en recién nacida, con las manifestaciones que veíamos, pero 1/3 va a ser en la etapa infantil, principalmente por un crecimiento con una talla menor, y 1/3 en la etapa puberal, ¿sí? Entonces, cuando indicamos y sospechamos un síndrome de Turner, vamos a pedir un estudio citogenético, y lo vamos a plantear en pacientes que tienen un fenotipo sugestivo, que tienen malformaciones congénitas, casos de talla baja, de causa desconocida, o que no tengamos desarrollo mamario, que haya una detención de la pubertad o amenorrea, primaria o secundaria con aumento de la FSH. Este es otro síndrome que vamos a ver muy frecuentemente también en neo, es decir, es el síndrome de Di-George. ¿Cuándo lo sospechamos? Cuando tenemos cardiopatías congénitas, dentro de las que denominamos malformaciones conjuncales, que se dan en un 64% de los casos, anomalías del paladar en un 67% de los casos, puede ser una incompetencia, velofaringia, una fisura de paladar, una úvula bífida, y en la etapa infantil lo característico es una voz hipernasal. La deficiencia inmune, que está presente en un 77% de los casos, y después múltiples anomalías que uno tiene que pensar y sospecharlo para poder ir a investigarlo. Es decir, si hay un paciente con anomalías laringotraqueo-esofágicas como anillos vasculares, una laringotraqueomalacia, una estenosis subglótica, malformaciones a nivel gastrointestinales, enfermedad de Hirschsprung, hernia inguinal, anomalías geniturinarias, la presencia de hipoacusia sensorio-neurario-conductiva, anomalías oftalmológicas como coloboma, cataratas, ptosis, anomalías esqueléticas, a nivel del sistema nervioso central, hipotonía, microcefalia, microgiria. Y sabemos que la presencia en el laboratorio de un hipoparatiroidismo no está en todos los casos, es decir, puede estar en un 50% de los pacientes. Entonces, de síndrome de Di-George, ¿qué sabemos? Sabemos que, ¿cómo lo vamos a estudiar? Es decir, sabemos que es un síndrome de genes continuos y lo definimos como síndrome velocardiofacial. Es decir, la frecuencia es de 1 en 4.000 recién nacidos vivos. Es decir, es una microdeleción donde falta una parte del cromosoma 22, del brazo largo del cromosoma 22. Y en la mayoría de los casos va a ser de novo, es decir, no es heredado de ninguno de los progenitores, pero en un 10% de los casos tenemos un progenitor afectado. A nivel de la etapa prenatal, la sospecha va a ser desde el aumento de la translucencia nucal, la presencia de polidramias o cardiopatías o múltiples malformaciones, y postnatal, como vimos, es una patología multisistémica, que la cardiopatía es frecuente, pero no está siempre.
la inmunodeficiencia es frecuente, pero no está siempre. Entonces tenemos que sospecharla en distintas malformaciones. Y decimos que es una microdeleción, el mecanismo es una microdeleción. Entonces, con un estudio de cariotipo no voy a poder identificar esa microdeleción, solamente podría llegar a ver menos del 1% de los casos donde hubiese una malformación, una anomalía cromosómica que ocasione una alteración de esa región del cromosoma 22. El diagnóstico se establece por técnicas moleculares, entonces técnicas que me permiten marcar específicamente esa zona a través de técnicas que se llaman FISH o MLPA, o que puedo marcar y definir si hay pérdidas o ganancias de todos los cromosomas, y esa es una técnica que se denomina microarray. Entonces, esta patología que nosotros vemos en neonatología y que la sospechamos y a lo mejor podemos empezar a estudiarla, muchas veces nosotros seguimos por consultorio y decimos, bueno, si no tenemos el diagnóstico, hicimos el estudio molecular. Bueno, ¿qué estudio molecular establecimos? Hicimos un FISH o MLPA, solamente descartamos esa de lesión 22q. Si hicimos un estudio de microarray, investigamos todos los cromosomas, y creo que no se ve, pero ustedes van a ver que hay otras anomalías cromosómicas que también se superponen con la clínica y que también las puedo investigar a partir de un estudio de microarray. Y si no, tengo que plantear diagnósticos diferenciales dependiendo de la clínica. Es decir, muchas veces vemos en neonatología la asociación Batter, que a la fecha no tenemos una etiología conocida y el diagnóstico de exclusión, pero sabemos que tenemos que ir a investigar la presencia de defectos vertebrales, de atresia anal, de cardiopatía, de una fístula traqueosofágica, de una displasia renal o una displasia radial y de anomalías de miembros. Y otro síndrome que se superpone mucho también es el síndrome óculo-auriculovertebral o el síndrome de Goldenhar, que lo característico es la presencia de, a nivel facial, asimetrías o una microsomía mifacial, los mamelones preauriculares que van desde el ángulo externo de la boca hacia la parte de la oreja, defectos de radio, pulgar duplicado trifalángico, la presencia de microtia, hipoacusia, asociando anomalías cardíacas, renales y malformaciones vertebrales. Así que la superposición es bastante amplia. Si sospechamos una de las patologías, podría ser una de estas. Y por último, el síndrome de Charge. El síndrome de Charge se conoce el gen asociado, CHD7, uno de los genes asociados. Y es una patología que asocia coloboma, cardiopatía, atresia de Coana, retraso de crecimiento y retraso de desarrollo, hipoplasia genital y anomalías auriculares o hipoacusias. Este es el gen que se conoce a la fecha, pero hay pacientes que se han estudiado y que el resultado es negativo. Tienen estudio de microarray previo para descartar el síndrome de DiGeorge y posteriormente se investiga este gen, CHD7, y el resultado es negativo, así que probablemente existan otros genes que todavía no conocemos. Otra patología que hemos hecho el diagnóstico en neonatología es el síndrome de Williams, y acá lo tenemos que tener en cuenta, es decir, cuando es principalmente en el fenotipo una frente ancha, con estrechamiento bifrontal, con el lleno periorbitario, con iris estrellados, la presencia de estrabismo, la naricita corta, bien repingada, los malares chatos, una boca grande con labios gruesos, la mala oclusión o los dientes espaciados en niños más grandes, mejillas llenas, micrognatia leve y lóbulos de las orejas grandes. Entonces, el fenotipo a lo mejor cuesta un poco al principio, es decir, en neonatología lo hemos visto principalmente por un aspecto a lo mejor como un bebé más arrugado, con una apariencia más de un bebé más grande. La asociación de enfermedad cardiovascular es característica, la estenosis supravalvular, de la pulmonar, que en un 30% puede necesitar tratamiento, y otras patologías que también podemos tener desde la parte cardíaca.
Lo importante de estos chicos con síndrome de Williams que tienen muchas dificultades para la devolución, pobre ganancia de peso, entonces muchas veces están internados bastante tiempo en neonatología. Y anomalías endócrinas como una hipercalcemia idiopática o anomalías renales como la nefrocalcinosis, que es lo que tenemos que ir a investigar y buscar. En este caso, en el síndrome de Williams, sabemos que es un desorden del neurodesarrollo donde hay una microdeleción, se pierde una parte del brazo largo del cromosoma 7. Y en esa región se pierden aproximadamente 26 a 28 genes donde está incluido el gen de la elastina. Por eso estos chicos tienen esa hiperlaxitud o la afectación de las paredes de los vasos sanguíneos. La incidencia se da en 1 en 7.500 nacidos vivos y la mayoría son esporádicos, tienen una herencia autosómica dominante. Entonces, como datos prenatales probablemente no tengamos la sospecha, es decir, no hay indicadores específicos en este caso, puede haber un leve déficit de crecimiento, después las manifestaciones van a ser a partir del nacimiento. Entonces, el diagnóstico también, como decíamos, son síndromes de genes continuos, no lo puedo diagnosticar a partir de un estudio de cariotipo, que voy a ver solamente la forma y el número de cromosomas. Acá necesito ver algo más en detalle, porque sea microdeleción, tenemos que investigarla con técnicas moleculares. Entonces, la utilidad en estos casos de FISH, de MLPA o de microarray. El síndrome de Noonan es una patología que también hacemos diagnóstico en neonatología. Una de las características es el edema de dorso, de manos y de pies, o un edema generalizado, es decir, muy similar al síndrome de Turner en nenas, donde antes se denominaba síndrome pseudo-Turner. En estos casos, lo más frecuente también dentro de las manifestaciones o malformaciones mayores son las cardiopatías congénitas, que están presentes en un 50-90% de los casos. Lo más frecuente es la estenosis de la válvula pulmonar y la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, que puede no estar presente esta última, pero puede desarrollarse con la edad. Alteraciones en el electrocardiograma, que las tenemos que ir a investigar en el 50-60% de los casos, otras malformaciones o cardiopatías, mucha dificultad en la alimentación en el primer año, anomalías óseas como tórax ancho, hipertelorismo, el pectus excavatum o carinatum, cúbito valgo, y en varones muy frecuente es la presencia de criptorquidia, 60-80% de los casos. Y diátesis hemorrágicas o enfermedad de von Willebrand o trombocitopenia, que ahí hemos hecho el diagnóstico en casos en neonatología con pacientes que han tenido una trombocitopenia prolongada, ¿sí? Y después se manifestaron más las características del examen físico. Entonces, dentro de otras manifestaciones, es decir, hipertermia maligna, anomalías oculares, manchas café con leche, anomalías del cabello. Estas son las características principales en los bebés, la forma de los ojitos con las hendiduras palpebrales descendentes, la nariz la nariz que es con un puente nasal bajo, las orejas en posición baja y rotadas. Y sabemos del síndrome de Noonan que corresponde a lo que denominamos rasopatías o síndromes que se denominan neurofasciocardio-cutáneos por sus manifestaciones. Pero vemos que es una patología bastante frecuente, se presenta en 1 en 2.500 recién nacidos vivos, y puede ser de nuevo heredado. Es decir, muchos de los casos que vemos en consultorio, es decir, el diagnóstico surge a partir del paciente y luego el diagnóstico se establece en uno de los progenitores por el aspecto físico, los antecedentes en el padre de criptorquidia, antecedentes de un soplo cardíaco, y si bien el aspecto físico va cambiando con la edad, hay características que se van como disminuyendo, que son menos acentuadas. Entonces, dentro de estas rasopatías, no solamente tenemos al síndrome de Noonan, sino hay otros síndromes. Por eso, cuando estudiamos esta patología, es decir, sabemos que no lo vamos a estudiar a partir de cariotipo acá, el estudio es en genes que intervienen en esta vía RAS-MAC. Entonces se estudia mediante un panel de genes asociados,
diagnósticos diferenciales. Si bien uno puede plantear el diagnóstico de una sospecha de síndrome de Noonan, muchas veces se superponen las manifestaciones en todos estos síndromes. Entonces, a nivel prenatal, el diagnóstico, es decir, también un aumento de translucencia nucal, un polidramnios, un higroma quístico, hidrops, una cardiopatía congénita, y después las manifestaciones que decíamos que son variables y que van cambiando con la edad. Uno de los últimos síndromes que lo vemos también en neonatología, el síndrome de Prader-Willi. Como datos tenemos dentro de la historia clínica que nos refieren muy específicamente a la disminución de los movimientos fetales, la hipotonía neonatal, el llanto y la succión débil en el paciente, la dificultad de peso, es decir, todos estos pacientes requieren sonda nasogástrica. El fenotipo, por lo general, de recién nacido no es tan evidente, puede haber una menor expresión facial, pero la característica del examen físico es la dolicocefalia, con ese estrechamiento bifrontal, los ojos en esa posición así almendrada, ascendentes, estrabismo, labios finos, la comisura de las boquitas descendentes, con una saliva espesa, y una hipopigmentación que puede estar presente en piel, en cabello, en ojos. Las manos y pies pequeños, eso no lo vemos en un recién nacido, y el progreso de peso va a ser posterior a los 2 años, con la tendencia a la obesidad y la hiperfagia y la obsesión por la alimentación. Sí vamos a ver en un recién nacido el hipogonadismo, es decir, un recién nacido con genitales pequeños, con una criptorquía que está presente en un varón en el 80-90% de los casos. En el síndrome de Prader-Willi sabemos que la presentación se da en uno de cada 10.000, cada 20.000 recién nacidos, y que hay distintos mecanismos. Entonces, el más frecuente es también una microdeleción del brazo largo del cromosoma 15, que es el que se hereda del padre, y este mecanismo se da en un 65-75% de los casos. Otro mecanismo es una disomía uniparental materna, es decir, los 2 cromosomas 15 son heredados de la madre, o defectos en los centros de imprinting. Entonces, para estudiar un síndrome de Prader-Willi, uno debe avanzar con una técnica de estudio de metilación, una técnica de estudio molecular, metilación con técnica de MLPA, porque ahí vamos a ver que hay una alteración en esa metilación y también nos va a definir principalmente si hay una microdeleción, esa sería la técnica principal. Después podemos avanzar con otras, y el cariotipo también lo pedimos el test de metilación y el cariotipo, porque hemos identificado rearreglos de esa zona del cromosoma 15 por translocación y que ocasionaron el fenotipo de síndrome de Prader. Esos son todos los casos clínicos que les quería presentar, el examen físico. Ahora vamos a empezar con 2 casos clínicos que hicimos el diagnóstico en neonatología. Un primer caso clínico que es una paciente femenina de 5 días de vida, que esto es reciente, nació el 11/9/21, ingresa a neo por descenso de peso y se interna, tiene una internación durante 10 días. Como antecedentes de la historia clínica tenemos que los padres son sanos, jóvenes, ambos 31 años, no consanguíneos, referían una pérdida gestacional en el primer trimestre, en el 2019, tenían el antecedente de que la madre de la chica había fallecido a los 58 años por una muerte súbita en el último trimestre de gestación, y el antecedente del abuelo por rama paterna fallecido a los 52 años por una anemia del sistema nervioso central. Y el resto de la genealogía, excepto el árbol genealógico, no encontramos nada de jerarquía. Como datos preconcepcionales, había sido un embarazo buscado, controlado desde el inicio, la madre refiere hiperimesis hasta el 4.º mes, tuvo un descenso de peso de 4 kilos, y las ecografías referidas que eran normales hasta las 35 semanas, donde detectan una detención del crecimiento fetal, que ellos lo asumieron con el antecedente de que la abuela había fallecido. Nace la bebé por ruptura espontánea de bolsa, tenía un
positivo para estreptococo positivo, se hizo el tratamiento, inicio de trabajo de parto espontáneo, pero sin progresión, y nacimiento por cesárea, debido a bradicardia fetal. Entonces nace con 37 semanas, con un peso de 2.310 gramos, con un percentilo levemente por arriba del 3, un Apgar 7,9, y bueno, fue una recién nacida a término con bajo peso para la edad gestacional. Y entonces, durante la NEO, en la internación de neonatología, se le realizan todas estas evaluaciones, se hace ecocardiograma normal, ecografía abdominal-renal normal, una ecografía transfontanelar que evidenciaba una hemorragia subependimaria bilateral grado 1, que posteriormente, después en los próximos controles, se hicieron otras dos que van en vías de resolución, fondos de ojos normal, las autoemisiones normales, un laboratorio que detectó una leucocitosis con cultivos negativos, con PL normal y PCR negativa, el screening neonatal que fue normal, y con todos los estudios que se habían solicitado previamente, se plantea la evaluación por genética. Entonces, la evaluación de genética se hace a los 5 días. ¿Qué características, qué describimos en el examen físico? Tenía una fontanela anterior de 4x2, una implantación capilar alta, los arcos superciliares planos, las cejas ralas, llamaba la atención las hendiduras palpebrales descendentes, una nariz de dorso recto, un puente nasal como más ancho, con un rodete, una micromnatia leve, las orejas pequeñas con un hélix replegado, las manos tenían los 3 pliegues palmares normales, los dígitos bien alargados, abdomen sin particularidades, genitales femeninos y una leve ictericia a los 5 días. Entonces se plantea como, sí, hay un fenotipo peculiar, algo que llama la atención, con una paciente con un bajo peso para la edad gestacional. Entonces, es decir, el planteo en esa evaluación ya tenía todos los estudios complementarios realizados previamente, entonces avanzamos con el cariotipo. Y el cariotipo, esto es lo que informa, cariotipo 46, es decir, el número total de cromosomas normal, XX, el complemento sexual, el par de cromosomas sexuales normal, XX, pero se ve que hay un material adicional en el cromosoma 10, en el brazo largo, es decir, 10q26.3, es decir, bien en la parte terminal del cromosoma 10, se observó que ese material adicional no puede ser identificado de dónde proviene por el cariotipo. Entonces se plantea realizar estudio molecular. Así que esta valoración, es decir, esa paciente después de neonatología se evalúa por consultorio, y realmente llama la atención algunas características faciales, está aumentando con un progreso muy lento, así que es decir, pendiente este estudio que es el que se solicitó, microarray, que ahí vamos a identificar qué material adicional es decir, a qué corresponde, a qué cromosoma, si es una región de esa región del cromosoma 10 duplicada o es de otro cromosoma. De esa manera, con el microarray también vamos a definir qué genes están contenidos en esa región. Eso está pendiente para definir. Y este es el último caso clínico que les quiero contar. Este es un caso que vimos en neonatología. Cuando se hace la evaluación de genética, el bebé ya tenía 12 días de vida, ingresa a neo por prematurez. Dentro de los antecedentes familiares teníamos que el padre es sano, 37 años, la madre es sana, 33 años al momento de la gestación, no son consanguíneos, la madre como antecedente familiar es gemelar, habría nacido pretérmino al 8º mes de gestación, con peso de 2,3 kg, y la hermana de 2,100 kg, el resto de los antecedentes de familiares sin particularidades. Dentro de los antecedentes prenatales o preconcepcionales, este había sido un embarazo buscado, se había realizado tratamiento de fertilidad, este era el segundo intento, y los estudios ecográficos de translucencia nucal, los estudios de screening bioquímico fueron normales. En la ecomorfológica se había detectado un polidramnios moderado y un crecimiento para la edad gestacional
percentilos altos. Entonces, el nacimiento es por ruptura prematura de membrana, había recibido maduración pulmonar, nace por cesárea, 33 semanas, con un peso de 2.140 gramos, que corresponde a percentilo 75, vigoroso, un recién nacido pretérmino con un peso adecuado, presentó un distrés respiratorio transitorio, una sospecha de sepsis y estuvo en luminoterapia. Entonces, ¿cuáles fueron los estudios que se habían planteado desde neonatología? Es decir, la evaluación con el ecocardiograma, que había sido el primer día de vida, un ductus pequeño, una eco abdominal y renal normal, una ecografía transfrontalar normal, el fondo de ojos normal, las autoemisiones que después fueron normales, una eco testicular con un hidrocele moderado, severo, bilateral, y había tenido un solo valor de hipoglicemia de 27 en el primer día de vida. Entonces, se solicita la interconsulta con genética para este paciente. ¿Y qué vemos al examen físico? Con 12 días de vida, la fontanela anterior es de 1,5 por 2, una facies triangular, un angioma plano en el entrecejo, las hendiduras palpebrales son horizontales, pero marcado un surco profundo debajo de ambos párpados inferiores, los malares planos, el filtrum liso, había una leve protrusión lingual, las orejas, rotación posterior, y en el lóbulo de la oreja izquierda había un pequeño surco, las manos con 3 pliegues palmares normales, los pies con ortejos largos, una leve diastasis de rectos en abdomen, genitales masculinos y el hidrocele bilateral. Entonces, ¿qué datos positivos tenemos acá para plantear la sospecha? Es decir, la prematurez, el fenotipo peculiar, el antecedente de polidramnios, el antecedente de fertilidad asistida y la prematurez que nombramos, ¿no? Entonces, la sospecha en este caso, tenemos una sospecha de síndrome de Bedwick-Whitman. Entonces, el planteo, con esto decimos, bueno, ¿cómo vamos a estudiar a este paciente? Es decir, todos los estudios complementarios ya estaban hechos, es decir, faltaba la evaluación desde genética. Entonces se pide el cariotipo de alta resolución para el brazo corto del cromosoma 11, se pide también un test de metilación. Recordemos que esta es una patología que tiene una alteración en el imprinting, entonces la técnica a solicitar es test de metilación con una técnica de MLPA, que nos puede permitir identificar la pérdida de la metilación del centro de imprinting 2, que es la más frecuente, se da en el 40-50% de los casos, la ganancia de metilación en el centro de imprinting 1, en el 10% de los casos, una disomía uniparental de la región paterna, 11P, y cuando son casos que hay antecedentes familiares, o si yo tuviera una fisura de paladar, debería empezar de otra manera, no con esta técnica, sino que debería indicar la secuenciación del gen CDKN1C. Entonces se solicitó el cariotipo alta resolución, el test de metilación, y se le solicitaron dosajes de alfa-fetoproteína y gonadotrofina coriónica humana con la sospecha de síndrome de Bedwick-Whitman. Entonces, cuando vemos dentro de los criterios que planteamos para la patología, vemos que el paciente tenía una macroglossia, tenía un surco en el lóbulo anterior de las orejas, tenía el antecedente del polidramnios y la prematurez, había tenido un único registro de hipoglicemia, tenía el nevoflamus frontal, la facies característica y la diastasis de recto como hallazgos menores. Entonces, ¿qué sabemos de esta patología? Que se da en 1 de cada 4.000, que hay un incremento en gemelos monocigotos y que cuando vemos un paciente afectado, si son 2 y no tiene ninguna clínica, nosotros vamos a estudiar al hermano igual, ¿sí? Si bien es un defecto a nivel del imprinting, hay pacientes, yo tengo un par de mellizos, con diagnóstico ya prenatal, de muchas malformaciones,
y al nacimiento uno de los gemelares no tenía ninguna manifestación, pero el resultado de estudio confirmó que los dos estaban afectados. Tenemos que tener en cuenta que técnicas de reproducción asistida aumentan el riesgo de estas anomalías a nivel del imprinting, y son alteraciones que alteran las regiones imprintadas de estos genes que intervienen en el crecimiento de los cromosomas, en el cromosoma 11, perdón. La mayoría de los casos son esporádicos, 85%, pero hay casos familiares que se dan en un 15%. Entonces, para terminar, les cuento que, es decir, vemos muchas patologías en neonatología, y que nosotros tenemos que tomar que siempre es la oportunidad para llegar al diagnóstico, la oportunidad para iniciar estudios, que si bien hay algunas que podemos diagnosticar rápidamente, otras no, son aquellas que decimos que son las poco frecuentes, que probablemente nunca las podamos conocer a todos los síndromes o enfermedades genéticas. Vemos que estas evaluaciones son un trabajo interdisciplinario, es decir, un solo médico no puede llegar al diagnóstico de todas estas patologías. Nosotros tenemos que tener las evaluaciones de los distintos especialistas, y después el trabajo multidisciplinario a nivel del laboratorio para poder arribar al diagnóstico es fundamental. Lo importante del examen físico, que decíamos detallado, donde siempre planteamos que las manifestaciones, la clínica es soberana, todo lo que llame la atención en un paciente, es decir, si hay alguien que tiene una sospecha, el médico genetista lo va a valorar, y probablemente también tenga una sospecha de alguna alteración, alguna anomalía, y que tenemos que plantear, sobre todo en las manifestaciones clínicas, todo lo que está por fuera de lo normal y no lo podemos explicar, si está por debajo del peso que debería tener para esa edad, si está por arriba del peso, y las manifestaciones que íbamos describiendo del examen físico. Y que lo que tenemos que plantear siempre es que tenemos que aprender, todas las especialidades tienen que aprender a pensar desde el punto de vista genético, es decir, y tenemos que tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial dentro de las múltiples patologías que vemos. Esta es la bibliografía, y les quiero presentar, este es el equipo del laboratorio, donde trabajamos no solamente médicos, trabajan bioquímicos, biotecnólogos, la importancia de toda la plataforma de bioinformática, y la producción y el equipo de investigación. Así que todos son importantes para poder llegar al diagnóstico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fer, la verdad que mil gracias, súper claro todo, detallado, perfecto. No sé si quieren mandar preguntas por el chat, o si Ignacio quiere hacer alguna pregunta. Nada más decir que, bueno, lo importante, como decía Fernanda, de que el examen físico sea ordenado, de anotar las cosas y ante la duda preguntar. Eso es importante, debe ser detallista en el examen físico, y si a alguno le queda alguna duda, siempre preguntar, anotar y percentilar, que no, parece que lleva más tiempo, pero es importante siempre percentilar. Así que bueno, no sé si Ignacio, vos querés hacer alguna pregunta. Nada, la verdad es que excelente la charla. Yo ahí te las mandé porque como tengo por ahí una señal medio intermitente a las preguntas, por lo menos hago la primera y vos después en todo caso le vas comentando las otras. A mí una cuestión que me parece importante, y más en la época donde el diagnóstico prenatal de posibilidades de malformaciones, que eso la doc lo sabe mejor que yo, eh, eh, con estos rastreos del primer trimestre, ¿no es cierto?, ecográficos y de laboratorio, con posibles incidencias de cromosomopatías o genopatías. Bueno, la pregunta es a cuáles niños se le estaría indicado hacerle sí o sí ya el diagnóstico genético prenatal, ¿no? ¿A qué grupo de niños? Porque malformaciones mayores y menores o no siempre bien caracterizadas los podemos observar en la ecografía. Entonces, obviamente que no es a todos, porque no es una escritura universal, algún riesgo conlleva las punciones, ¿no es cierto?, de vellosidades o de líquido amniótico. Entonces, bueno, me gustaría que comentara sobre eso, Doc.
Sí, sí, bueno, siempre tenemos en cuenta datos como lo que referíamos, la edad de la madre y qué datos tenemos ecográficos. Es decir, cardiopatías, es decir, son principalmente las primeras patologías que las malformaciones que vamos a ver, y como vieron, nosotros dentro de malformaciones son las más frecuentes y podrían estar aisladas o podrían estar dentro de un contexto de un síndrome. Es decir, un síndrome de Turner puede ser la cardiopatía, un síndrome de Noonan, la cardiopatía. Entonces, uno lo establece principalmente por la edad, es decir, va a ser el screening bioquímico, el screening desde la parte de ecografía, pero planteando la edad materna, es decir, más de 35 años, es decir, si hay anomalías en ese screening, estaría indicado lo que uno plantea, o la punción, ¿sí? La función de vellosidades coriales o del líquido amniótico, que eso, la función de vellosidades coriales se establece ya a partir de las 11 semanas de gestación, o del líquido amniótico a partir de las 16 semanas. Cada vez más temprano tenemos la posibilidad en el laboratorio de hacer también es un screening, pero con muy alta posibilidad de tener el diagnóstico, el test prenatal no invasivo, donde se extrae una muestra de sangre materna y uno puede investigar a partir de las 9 semanas de gestación si hay anomalías cromosómicas, ¿sí? Incluyendo microlesiones. Entonces, todo va a depender de lo que encontramos de datos clínicos, es decir, edad, screening bioquímico y screening. Pero yo te hago una pregunta a nivel... No, una cuestión, pero no, la pregunta iba porque lo que yo planteo, yo entiendo que obviamente uno dice tiene una cardiopatía, el tema de beneficios riesgos. Porque bueno, la cardiopatía la mayoría de las veces, muchas veces, la mayoría no tienen una cromosomopatía ni una genopatía. Entonces, yo decía, ¿cuándo uno diría sí o sí el beneficio supera el riesgo? Porque la punción de vellosidades y del líquido amniótico, bueno, tiene la posibilidad de desencadenar un parto prematuro, o sea que tiene morbilidad, si sea baja, ¿no es cierto? Pero tiene morbilidad. Entonces a eso apuntaba mi pregunta. Y la cardiopatía, es decir, tenemos que plantear que como es la más frecuente, las cardiopatías son las malformaciones más frecuentes, lo habitual es que las encontremos aisladas. Es decir, cuando nosotros planteamos dentro de algo que en la ecografía vemos más de una malformación, ahí uno plantearía, por lo menos, decir y sugerir, no es que sugerimos, es decir, podemos recomendar hacer un estudio genético prenatal, ¿sí? Todo va a depender también del momento del diagnóstico para poder avanzar en una punción o en un estudio no invasivo, como sería un test prenatal no invasivo en IPT. Perfecto, gracias, Doc. Pero una pregunta, cuando nace algún bebé que uno sospecha una malformación y entonces hay que pedirle permiso a los padres para sacarle fotos, o nace un feto muerto, también hay que pedir permiso, pero cuando nace un bebé con alguna malformación, ¿qué palabras tendríamos que evitar como clínicos hasta que llegue el especialista, que llegue la genetista, nace el bebé? Nosotros le tenemos que decir a esa mamá que el bebé no es sano, que tiene algún problema o que sospechamos algo? ¿Qué deberíamos evitar para que eso no sea un mensaje más brusco, pero que tiene que ser real? Pero hay que darle la noticia a la madre, y a veces los padres te dicen, mira, el peor momento de mi vida fue la sala de parto porque me dijeron un nene con un genital ambiguo que era un pseudo hermafrodita. Entonces, ¿qué palabras uno dice, no, esto no hay que decirlo porque no corresponde o genera más daño? ¿Qué te parece a vos con todos estos años de experiencia que es bueno o qué debería uno evitar cuando uno habla con los padres y tiene que dar una mala noticia, pero todavía no tiene certeza tampoco? Sí, para todas las cuestiones, es decir, hasta un bebé, puede ser para dar la noticia de hasta un bebé con síndrome de Down o patologías muy severas, uno tiene que plantear principalmente la posibilidad de estar hablando con el papá y la mamá, los dos juntos. Es decir, uno de los errores que creo que siempre se comete es decirle a uno y decirle al otro por separado. La familia tiene que estar junta y explicarles que vemos algo que nos llama la atención,
que lo vamos a estudiar, que vamos a avanzar con consultas con especialistas para descartar, y bueno, cuando lamentablemente fallece el bebé, también tenemos que plantear que sospechamos una patología genética, que queremos tener, y eso es importante explicarlo a los papás también, porque es explicarle que qué importante es tener el examen físico, tener todas estas cuestiones de poder verlo y poder examinar y tener esos datos para poder avanzar en un diagnóstico, porque esa situación es difícil, pero después se plantea que no tenemos nada escrito, no hay nada referido al examen físico, el bebé falleció por alguna malformación y nadie sabe qué, entonces eso debería estar asentado en algún lugar, y yo creo que vamos a explicarle a los papás siempre con la ayuda de otros médicos. Por ahí es difícil, pero cuando está el neonatólogo en conjunto con el genetista y está la familia con el bebé presente, eso es lo que siempre decimos, el bebé presente, vemos algo, nos llama la atención esto, vamos a seguir avanzando con tales estudios, ¿sí? Para que no sea tan brusco, porque muchos de estos casos no tienen nada de diagnóstico prenatal. Entonces es un choque el día del nacimiento que lo ven un montón de médicos y están sospechando una enfermedad genética. Muchas gracias, Fer. No sé, Ignacio o alguien más si quiere hacer alguna pregunta. Fer, yo te hago otra pregunta. ¿En qué momento es que vos decís sí o sí lo tiene que ver el genetista y es una urgencia? Como decir, aunque sea que me llamen por teléfono o me manden la foto, ¿qué decís vos? No, esto no puede pasar sin que avisen. ¿Qué te parece a vos que sea una urgencia para la genetista? Que no son muchas las urgencias, pero que... Sí, no son muchas las urgencias, pero creo que vamos a ver cuando es una anomalía cromosómica de las que vimos las 13 y las 18, poder ver al paciente y poder explicarle a los papás, creo que es fundamental. Decirle directamente algunas cuestiones que las podemos explicar por nosotros y que ahí tenemos que estar muy atentos a genitales ambiguos con riesgo de una deshidratación en una paciente femenina, entonces ahí es un dato que uno está alerta, si bien va a ser principalmente el endocrinólogo el que vaya dirigiendo un poco todo lo del tratamiento, el genetista también va de la mano porque va a pedir estudios también que van a ser importantes. No hay tantas urgencias en genética, es decir, también uno tiene que ver que a veces urgencia es poder calmar y tranquilizar a la familia. Creo que esa es la principal urgencia en el servicio de neonatología, porque es como que es difícil explicarle eso a los padres, y los padres te dicen si no había nada que llamara la atención en las ecografías, no teníamos ningún dato, nosotros no tenemos ningún antecedente, entonces poder explicar la situación de otra manera, es decir, donde intervengan varios médicos, es decir, hemos hablado de algún diagnóstico, estando el neonatólogo, el cardiólogo, el genetista en conjunto y explicando qué es lo que se encontró. Perfecto, Fer. Bueno, muchas gracias a la doctora Madeira por haber venido, muchas gracias a todos por haber participado. Los invitamos a ser parte de CIBEN, que es www.ciben.net. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, Fernanda, y a todos por estar acá en el final de la semana del prematuro, que justo es hoy, pero la verdad que muchas gracias a todos por estar hoy viernes a la tarde acá.